Buenas noches y bienvenidos a Atención Flotante. ¿Cómo hace nuestra mente para organizar la información que proviene de los sentidos y permitirnos ver colores, escuchar melodías, percibir fragancias, percibir tamaños, percibir colores, etcétera? Los psicólogos de la Gestalt hicieron un conjunto de investigaciones a principios del siglo XX y determinaron que nuestro cerebro, nuestra mente, sigue ciertos principios para organizar el mundo, y los denominaron los principios de organización perceptual. El primer psicólogo que planteó esta idea fue Max Wertheimer. Max Wertheimer lo que plantea es que nuestra mente tiene un conjunto de principios innatos a partir de los cuales organiza la información que proviene de los sentidos. Y es esta organización que hace nuestra mente de esa información la que nos permite interactuar de manera fluida con nuestro entorno y reconstruir la realidad tal cual la percibimos a través de nuestros sentidos. Max Wertheimer lo tenía muy claro. Estos principios son innatos, es decir, de alguna u otra manera no los aprendemos, sino que nuestra mente ya organiza la realidad siguiendo justo estos principios que vamos a revisar. El primero de ellos se denomina principio de pregnancia, ¿sí? Yo les propondría pensar este principio, el principio de pregnancia, como el que organiza a todos los demás. Es el principio básico. Y es que este principio lo que plantea es que nuestra mente de alguna u otra manera es parsimoniosa, es económica, o para ponerlo en términos más sencillos, es floja. Nuestra mente tiende a percibir las cosas, los objetos, de la manera más sencilla posible. Entonces, por ejemplo, si en la imagen que ustedes ven a su izquierda, ¿sí? Si ustedes ahí observan un perro, bueno, en realidad si lo vemos a detalle, son únicamente una serie de manchas. Pero nuestra mente, para ella es más fácil percibir a un perro que un conjunto de manchas dispersas. Y por eso nos hace ver un perro. Entonces el principio de pregnancia lo que nos indica es, como nuestra mente tiende a percibir las cosas de la manera más fácil posible, es más fácil observar ahí un perro que observar una bola de manchas dispersa. Un poco lo mismo pasa con la imagen que tenemos a un lado, ¿sí? Acá ustedes podrán percibir dos imágenes. Algunos de ustedes seguramente percibirán a una mujer joven y otros probablemente percibirán a una mujer de edad, a una mujer de la tercera edad. ¿Sí? Les enseño un poco dónde estaría cada una, lo voy a hacer con el cursor. La mujer joven, acá tendríamos la cuenca de su ojo, tendríamos un poco su perfil, tendríamos acá su garganta, ¿sí? Y estaría observando, digamos, hacia acá, ¿sí? Por otro lado, la mujer de la tercera edad tendría una nariz pronunciada, ¿sí? Que estaría más o menos por acá, y aquí estaría su boca. En todo caso, si ustedes perciben a una mujer joven, y fue lo primero que percibieron, es porque para su mente es más sencillo percibir una mujer de esa edad. Y si perciben a una mujer adulta mayor es porque para su mente es más fácil percibirlo así. Obviamente la mente está siguiendo el principio de pregnancia, ¿no? Por ejemplo, las personas jóvenes tienden a percibir a una mujer joven y las personas de la tercera edad tienden a percibir a una mujer adulta. Ahora, además de este principio de pregnancia, tenemos otro principio muy interesante, que es el principio de figura-fondo. Como ya les dije, el principio de pregnancia de alguna u otra manera enmarca a todos los demás, ¿sí? Pero bueno, de ese se derivan algunos otros, ¿no? Y un principio interesante es el principio de figura-fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que indica este principio? De todo el campo perceptual, por ejemplo, visual, que está lleno de estímulos, nuestra mente va a seleccionar algunos para hacer de ellos figura y el resto va a quedar como fondo. Por ejemplo, en la imagen que tenemos a nuestra izquierda, si nuestra mente hace del blanco figura, probablemente estemos viendo una copa y lo negro será el fondo, ¿no? Pero si nuestra mente hace de el negro figura, entonces seguramente veremos un par de perfiles y el blanco será fondo. Lo mismo pasa en la imagen que tenemos a nuestra derecha, ¿sí? Si mi mente hace de la figura, digamos, lo negro, entonces seguramente veré una llave. Y si hace de figura lo blanco, seguramente lo que veré es una ciudad. En todo caso, nuestra mente únicamente
selecciona algunos estímulos del campo perceptual para hacer de ellos figura, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ustedes me están escuchando, seguramente hay otros sonidos a su alrededor, pero lo que hace su mente es que hace de mi voz figura y el resto se convierte en fondo, ¿sí? O en el campo de lo visual, si ustedes están observando este video, probablemente la figura o seré yo o serán las imágenes que tienen en la pantalla, pero seguramente lo que es fondo es mi librero, por ejemplo, ¿sí? Que solo lo hacen figura cuando yo se los indico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el principio de figura-fondo de alguna u otra manera es un principio muy importante para el tema de la atención, ¿sí? Nosotros podemos pensar que una persona que es capaz de centrar su atención de manera efectiva durante mucho tiempo es porque del campo perceptual hace figura de un conjunto de estímulos y mantiene estos estímulos como figura. Y todo lo demás se mantiene en fondo, ¿no? Entonces, puede estar trabajando en la computadora, ¿sí? Y todo lo que está sucediendo a su alrededor se convierte en fondo, ¿sí? Obviamente una persona que es incapaz de centrar su atención durante mucho tiempo, probablemente lo que sucede es que hace una figura y luego esa figura pasa a ser fondo y entonces surge otra figura y esa nueva figura pasa a ser fondo y surge otra figura, entonces es incapaz de centrar su atención durante mucho tiempo. En todo caso, en terapia algunas veces vemos este fenómeno de figura-fondo y parte del proceso terapéutico implica hacer figuras o formar figuras. Esto lo manejan mucho los psicoterapeutas de la Gestalt, pero es también cierto para otros modelos terapéuticos, como por ejemplo el psicoanálisis. A veces un paciente llega con un malestar muy vago, ¿no? Dice, me siento mal. Y a medida que va avanzando el proceso, poco a poco van surgiendo los elementos que nos permiten hacer una figura e identificar a lo mejor ese malestar con qué contenido se relaciona. Al principio ese contenido era fondo, pero a través del proceso terapéutico se pudo hacer figura. Bien. Otro principio de organización perceptual relevante es el principio de semejanza. Fíjense bien, nuestra mente lo que tiende a hacer para hacerse más fácil la organización de la información que viene de los sentidos, recordemos que de eso se trata, hacernosla fácil, lo que tiende a hacer es agrupar la información. Entonces, una de las formas a través de las cuales se agrupa la información es a través de la similitud o de la semejanza. Fíjense bien cómo en la figura de la izquierda, nuestra mente lo que tiende a percibir son dos grupos, el grupo de círculos blancos y el grupo de recuadros rosas, ¿no? Es decir, es más fácil percibir un grupo de recuadros y un grupo de círculos que muchas figuras geométricas sin ningún tipo de organización. Un poco lo mismo pasa con la figura de la derecha. Nuestra mente tiende a percibir un grupo de círculos negros y otro grupo de círculos, digamos, naranjas, ¿no? Es decir, nuestra mente agrupa lo que es similar. Y fíjense cómo esto también tiene mucha relevancia en nuestra interacción cotidiana con nuestro medio ambiente. Cuando una persona dice todos los hombres son iguales, por ejemplo, entonces justamente lo que está haciendo es agrupar a un conjunto de personas para poder facilitar su interacción con ellos. Claro, a veces eso lo dificulta, pero de entrada la idea es facilitarlos, ¿no? Cuando una persona dice todos los profesores de matemáticas son aburridos, está haciendo exactamente lo mismo, agrupando a todos los profesores de matemáticas y metiéndolos, digamos, en la casilla de son aburridos. O podemos ver este fenómeno también detrás del racismo, ¿no? Es decir, cuando decimos todas las personas de tez blanca son iguales, o todas las personas de tez negra son iguales, o todas las personas latinas tienen estas características, básicamente lo que estamos haciendo es agruparlas a partir del principio de semejanza también, para facilitar nuestra interacción con ellos. Es decir, es más fácil de alguna u otra manera decir todos son iguales que darme a la tarea de conocer a cada uno. El que sea más fácil no necesariamente quiere decir que necesariamente sea algo que siempre es positivo, pero sí que le permite a la mente interactuar de una forma más fluida con nuestro medio ambiente, ¿no? De alguna u otra manera estos principios es lo que nos permite interactuar de una manera más fluida con nuestro medio ambiente, ¿sí? Un poco lo mismo pasaría con el principio de proximidad, ¿no? Igual como nuestra mente tiende a agrupar para hacer más fácil la percepción, entonces en este caso lo que tiende a hacer nuestra mente es agrupar lo que se encuentra próximo, lo que se encuentra junto, contigo, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a un grupo, a una fiesta,
y yo veo a un conjunto de personas acá, a otro conjunto de personas allá y otro conjunto de personas allá, mi mente de inmediato lo que me va a decir es que esas personas pertenecen al mismo grupo, aunque a lo mejor ni siquiera se lleven, pero mi mente es lo que tiende a hacer. ¿Por qué? Porque la mente forma grupos a partir de lo que está próximo, ¿sí? Como en este caso, es decir, es más fácil percibir grupos de puntos que todos los puntos dispersos, o grupos de toros o donas, digamos, que todos los toros o donas dispersas, ¿no? Bien. Así como nuestra mente tiende a agrupar, también nuestra mente tiende a cerrar. ¿Sí? También siguiendo, como siempre, el principio de pregnancia, es decir, de hacernos la tarea más fácil. Entonces, nuestra mente, por ejemplo, en el caso de la figura de la izquierda, es mucho más fácil percibir 3 círculos, aunque claramente no son círculos. Pero para nuestra mente es más fácil percibir 3 círculos que 3 figuras que no tienen mucha forma o no tienen una forma muy definida. O a lo mejor es más fácil si la figura es lo negro y el fondo es lo blanco. Fíjense cómo acá se combinan dos principios. Será más fácil percibir el triángulo, ¿no? Nuestra mente nos cierra ahí los espacios vacíos para hacer un triángulo, porque es mucho más fácil percibirlo así. Lo mismo pasa con las figuras de la derecha. Es más fácil percibir un círculo que un chorro de líneas dispersas, o un rectángulo que un chorro de líneas dispersas. Y bueno, fíjense cómo esto también tiene mucha relevancia con lo que pasa en la vida cotidiana. Yo estoy seguro que ustedes alguna vez han escuchado algo así como lo siguiente. Terminaste con tu pareja, entonces tienes que cerrar el ciclo, ¿no? Para poder seguir adelante, por ejemplo. ¿Okay? En cierta medida esa afirmación es falsa, mucho más falsa que verdadera. ¿Por qué? Porque si es cierto lo que dicen los psicólogos de la Gestalt, en realidad nuestra mente siempre cierra, ¿no? Entonces lo que sucede es cuando yo termino con una persona, mi mente de inmediato cierra el ciclo. El asunto es que probablemente lo cerró sin toda la información relevante para poderlo cerrar bien. Entonces por eso ese cerrar me hace dolorosa la ruptura. Probablemente lo que se haría en un proceso de terapia es no facilitar el cierre, sino facilitar la reapertura del ciclo, para que reabriendo el ciclo entonces se pueda examinar mejor la relación y se pueda dar un mejor cierre. ¿Sí? No se trata de cerrar el ciclo ya está cerrado, sino de reabrirlo y facilitar un mejor cierre. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiende en automático a cerrar, porque el cerrar le da sentido a lo que hemos vivido y organiza lo que hemos vivido. Entonces nuestra mente ya de entrada cierra. A veces cuando un paciente llega a terapia nos dice, bueno, pero ¿para qué recordar todo eso que me duele tanto? Bueno, es que justamente el recordar es volver a abrir, y el volver a abrir por supuesto que es doloroso, pero ese volver a abrir que hace doloroso el proceso terapéutico, al final lo que posibilita es un mejor cierre. Otro de los principios de organización perceptual, y que también tiene que ver con esta propiedad que tiene nuestro sistema perceptual de organizar los estímulos en función de agruparlos, es el principio de destino común. Este principio un poco lo que plantea es que si nosotros observamos un conjunto de objetos que se mueven simultáneamente y hacia la misma dirección, vamos a tender a pensar que están agrupados o que forman parte de un mismo grupo, ¿sí? Aunque tal vez no sea así. Entonces les voy a correr un pequeño video para que ustedes observen cómo en este caso nosotros observamos a dos conjuntos, digamos, de pájaros, y unos se mueven hacia un lado y otros se mueven hacia el otro, y lo que nuestra mente tiende a percibir no son un chorro de pájaros desorganizados, sino dos conjuntos de pájaros coherentemente organizados y que finalmente forman dos grupos. Evidentemente en nuestra vida cotidiana este principio también juega mucho para que nosotros podamos interactuar fluidamente con el ambiente. Por ejemplo, si yo estoy en un salón de clase y veo que una persona sale y otra persona sale detrás de ella, yo inmediatamente lo que voy a tender a pensar es que fueron al mismo lugar, ¿no? O que van juntas. Aunque tal vez no sea así, pero este principio, digamos, que me permite organizar así todo el cúmulo de información que atraviesa por mis sentidos, ¿no? Y finalmente, otro de los principios que vamos a trabajar, el último, es el principio de continuidad, que básicamente lo que nos permite este principio es organizar de una manera coherente los estímulos que se traslapan entre sí. Por ejemplo, en la figura nosotros tenemos
lo que aparentemente serían dos líneas, una línea blanca que se superpone a una línea negra que está detrás formando gretas. Ahora, si nosotros miramos detalladamente la imagen, en realidad no podemos asegurar que la línea de atrás sea una línea. En todo caso, lo que podemos ver, realmente lo que se refleja en nuestra retina, son líneas que forman grecas, pero que en todo caso están separadas. Pero yo no tiendo a verlas así, yo tiendo a ver la línea de atrás como una línea continua. Este es un principio muy importante porque nos permite, digamos, convivir con nuestro mundo, convivir en nuestro mundo con objetos que están completos. ¿Sí? Por ejemplo, la silla que yo tengo atrás, ustedes estrictamente únicamente ven una parte a mi izquierda, otra parte a mi derecha, y si no hubiera este principio organizando su percepción, ustedes no verían o no pensarían que hay una sola silla detrás de mí, sino dos partes divididas. ¿Sí? Si yo estoy parado detrás de un escritorio y ustedes ven mi, digamos, la parte de arriba de mí, a partir de mi pecho, y ven mis pies, no tienden a pensar que son dos personas o que estoy partido, sino en realidad tienden a percibirme como un continuo, aunque estrictamente no me vean completo, ¿no? Bueno, todos estos principios de organización perceptual nos permiten, ya lo he dicho varias veces, pero vale la pena volverlo a comentar, interactuar fluidamente y dinámicamente con nuestro entorno, ¿sí? Nos facilitan la interacción con nuestro entorno. Pero también, como todo lo que nos facilita nuestra interacción, al ser heurísticos, ¿sí? Heurístico significa reglas de andar en casa. Entonces, al ser heurísticos que facilitan esta interacción con el entorno, también de alguna u otra manera pueden ser sujetos a muchas ilusiones y nos pueden hacer cometer muchos, digamos, errores perceptuales, ¿sí? E incluso distorsionar la información para que se ajuste a lo que, digamos, a la expectativa, ¿sí? Es precisamente esto lo que utilizan los ilusionistas para generar sus ilusiones. Gracias a el jugar con estos principios se pueden producir ilusiones porque nuestra mente tiende a cerrar huecos, tiende a agrupar, tiende a ver continuo algo que realmente es discontinuo y no tiende a dejar espacios vacíos porque otra vez nuestra mente tiende a interpretar las cosas de la manera más sencilla posible. Muchas veces el trabajo de los psicólogos, en especial los psicólogos clínicos, consiste justamente en forzar un poco a la mente en general y al aparato perceptual en particular a que transgrede estos principios para que vea las cosas de una forma distinta. Bueno, hasta acá vamos a dejar este video, no los quiero abrumar más y espero que le haya sido de su interés el tema y nos vemos en el siguiente video. Chao.